sintonía de Melodía, la mejor radio latina, 99.1 FM y también www.transmedia.com.bo y nuestras redes sociales, para que usted pueda tener también imagen de todo lo que sucede en cabina. Es un gusto acompañarlos. Hasta las 18 horas estaremos conectados. Vamos a hablar de un tema muy importante, como es habitual los martes. Ya estamos en contacto con el doctor Diego Aliaga de CEMEVET para poder tocar un tema que seguramente le va a interesar por demás. Ya estamos junto a él, Infómanos en vivo. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Un placer, ya lo estoy viendo. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctor? Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo van? Aquí para un nuevo tema interesante en la parte de lo que es veterinaria. Exactamente, muchas veces nosotros pensamos que los animalitos solamente necesitan comer, un poquito de agua, jugar y listo, pero no, va más allá la cosa, los cuidados relacionados a la salud. Y como los perritos o las mascotas en definitiva no se quejan, no dicen nada, no pueden hablar, no pueden ni decirnos que le duele o que le molesta, para nosotros es más difícil. Pero hay señales visuales de diferentes síntomas que pueden tener las mascotas en el hogar. Hoy vamos a hablar sobre tumores en las mascotas, ¿verdad, doctor? Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de la parte de tumores en las mascotitas. Igual las mascotas llegan a tener tumores, no están exentos, al igual que el humano. El humano también pasa por este mismo proceso. Se puede presentar en diferentes niveles y porcentajes, entonces las mascotas llegan a pasar por este problemita. Ya depende de nosotros en qué momento o estadio podemos nosotros atacar el problema, porque la mayoría de las veces, como el perrito no se queja, no da síntomas o no presenta esas características como en el humano, mareos, hay algo que te puede indicar que hay algo malo. Entonces las mascotitas no malos que ellos presentan justo casi a la final de todo el proceso. Entonces nosotros como propietarios tenemos que estar atentos en toda su vida de la mascotita, porque puede llegar a presentar en cualquier momento el problema de un tumor que puede ser en cualquier área, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y ese es todo un desafío, ¿verdad, doctor? Porque tenemos que darnos cuenta en pequeños cambios, posiblemente en cuanto al comportamiento del animalito. ¿Cuáles serían estas pautas, doc, para podernos darnos cuenta de que le está afectando en algo a la mascotita, al perrito? No sé, de repente cansancio, fatiga, ya no quiere jugar como antes, o cuáles son las cosas visibles que uno puede ver para poder saber de que algo está pasando, que algo malo le está pasando a la mascota. Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como propietarios? Es primeramente ver si hay alguna normalidad en cuanto a carácter, en cuanto a movimiento, en cuanto a si hay alguna hinchazón, lesión o dificultad de comer. Entonces, todas estas características nos dan para dirigirnos a algún tipo de problema. Las más visibles son aquellas que nacen por un puntito, una bolita, una masita, o una forma de arveja, una forma de verruga. Entonces todo esto ya nos da pautas de que puede ser algo malo. Entonces ya tiene que ser derivado directamente con el médico veterinario para que se haga los estudios pertinentes y acorde a la sintomatología y la visualización del nuevo tejido que está saliendo. Entonces acorde a eso determinar si se puede realizar algo, por lo menos detener o tratar, ya que al igual que en un humano hay diferentes tipos de tumores, que pueden ser tumores benignos como también pueden ser malignos. ¿Qué es el tumor en sí? El tumor es una formación de un tejido irregular que no debería existir en el área donde están naciendo o creciendo. Entonces, al ser un tumor, por eso es algo extraño, algo fuera, algo que no es característico del organismo o del mismo cuerpo. Y ahí es donde puede generar diferentes tipos de molestias. Hay tumores benignos en las cuales como benignos vemos, en ejemplo, en aquellos que son obesos, pueden llegar a generar el tumor benigno que puede ser el lipoma. El lipoma es un tumor que genera una encapsulación de grasa y esto puede llegar a generar a la larga molestias. En pequeñito no genera mucho problema, pero ya a la larga van a llegar a generar hasta problemas de movimiento, problemas de lesión, raspado, distensión de tejido. Entonces ahí es donde ya se tiene que realizar un procedimiento que es quirúrgico.
Después pasamos a los otros tipos de tumores que son los como unos malignos que son los carcinomas, que esos son realmente agresivos y se ve con una degeneración del mismo tejido o deformación del mismo tejido. Y hay tumores que se forman como una pelota, que igual son malas, siempre determinando con una ecografía para determinar qué tipo de tejido, cómo es la forma interna de este tumor, para determinar si es factible o no también la parte de la extracción, porque la mayoría de los propietarios se dan cuenta justo cuando ya es demasiado grande, del tamaño de una pelota de béisbol o de una pelota de fútbol, que llegan a ser tan grandes, y ahí recién es donde uno lo llega a traer, y ahí es donde se puede ser malo directamente, o hay posibilidades hasta de hacer la extracción. Pero lo malo de que cuando son demasiado grandes es que tienen una alta probabilidad de pérdida sanguínea, porque al ser grande también implica una vascularización, y esa vascularización se tiene que ir haciendo se tiene que ir cortando las venas arteriales que tiene ese tumor para poder ser extraído. No es que se corta y se saca, no, sino que tiene que ser todo un procedimiento. También se tiene que ver si hay inserciones, si hay adhesiones. Si hay adhesiones, en ejemplo, hay tumores que llegan a estar adheridos al nivel del músculo, entonces ahí es donde tenemos que determinar nosotros para hacer la extracción, y se tiene que determinar si va a salir con un parte de músculo, que eso sería un poco malo porque eso no es bueno. Entonces esa parte tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los lugares? También tenemos la parte también la parte de los tumores óseos, que quiere decir, hay tumores donde de la nada el perrito puede llegar a hincharse la patita, pero no es porque se haya lastimado, sino que tenemos que hacer una valoración mediante radiología, rayos X, para determinar que si no está formando un tumor de hueso, que es normalmente lo que se presenta, y puede llegar a generar problemas a la larga. Si se confirma que es un osteosarcoma, que es un tumor maligno, hasta se llegaría a hacer el procedimiento de amputación dependiendo del área, porque hay algunos que le salen en la cara y ahí es donde no se puede hacer nada. Pero si fueran en los miembros o patitas, ahí es donde sí podemos por lo menos hacer algo, o extender un tiempo haciendo la extracción o amputación del miembro para recién por lo menos extender el tiempo de vida, porque puede volver a salir nuevamente ese tumor. Y también tenemos los tumores reproductivos. Hay un tumor que es por un virus que es por la simple monta, llega a producirse un contagio de este virus, y este virus llega a degenerar el aparato reproductor, ya sea del hembra o del macho, que llega a producir primero un dolor intenso que llega a ser ya sea en hembra o macho, y ahí es donde se ponen agresivos y pueden llegar a verse un tono medio rojizo o un tono degenerativo, o sea, no tiene la forma, ya sea de la partecita de la hembra o del macho, no tienen esa forma normal, y ahí es donde llega a generar dolor, y ahí se tiene que hacer otro tipo de tratamiento. Entonces cada tumor tiene su manejo y su forma de tratamiento. Hay algunos que sí tienen y otros que no. Entonces a todo esto tenemos que tener mucho en cuenta. ¿El humor del perro cambia, se vuelven más agresivos a raíz de esto, Doc? Hay algunos que sí, porque hay tumores que pueden llegar a generar mucho dolor. Aquellos que ya están en una fase terminal, o los que ya han pasado a los ganglios linfáticos, en el humano llega a pasar lo mismo. Entonces, si hay un tumor donde ha crecido y pasa a un ganglio linfático, este ganglio linfático ya hace que vaya a toda la red ganglionar o linfática del cuerpo humano o del cuerpo de la mascotita. Y el ganglio linfático igual llega a generar dolor. Hay otros tumores que también se llegan a hacer en la parte interna. Hay tumores en vaso que hacen que por la misma distensión la extensión que llega a generar el tejido llega a generar dolor. Es como decir, a nosotros nos agarran la piel y nos jalan a más no poder, ahí vamos a sentir mucho dolor, y eso es lo que siente la mascotita, porque el tumor al no ser un tejido normal, entonces va distendiendo, uno hace que vaya desplazando los órganos a diferentes áreas, y eso genera molestias y dolor, y más aún que todavía el órgano donde está siendo afectado el tumor hace que se vaya estirando a más no poder, y si ya llega a un punto donde ya no hay mucho donde distenderse o expandirse, ya se produce la ruptura, y ahí es donde se llega a producir hasta hemorragias por tumor en la parte interna. Qué triste, doloroso, ¿verdad? Esa situación.
¿cuáles son los lugares más habituales donde aparecen estos tumores, doctor? La mayoría de los tumorcitos se llegan a presentarse en diferentes áreas, o sea, en diferentes órganos, en diferentes partes del cuerpo, pero las más visibles son en el área de abdomen, en el área de pecho, en el área de espalda, que son las normalmente nódulos o masas que se llegan a presentar. Pero también las partes las reproductivas, que es el TBT, que es el tumor venéreo benigno, o tumor venéreo del tumor de Sticker se llama. Uh-huh. Este llega a ser transmisible y llega a verse directamente solo en áreas reproductivas. Puede ser en la parte del prepucio, en la parte del mismo órgano reproductivo, ya sea del hembra o del macho, como una pelota o una masita en forma de brócoli, y ahí es donde ya nos puede indicar que hay algo malo en ese mismo tejido. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es siempre, cuando estamos con las mascotitas, flotar, ver, entonces dejarlo que se acaricie. Entonces, en ese momento ya podemos nosotros hasta palpar y ver si hay alguna diferencia o anormalidad en la mascotita, ya que un bulto se nota claramente solo con la palpación o con lo que uno va flotando o acicalando o haciendo cosquillitas. Entonces, la mascotita se va acomodando y ahí podemos ver diferentes tejidos que no son normales, y ahí es donde tiene que llevarse al veterinario para determinar cuál es la posible causa o cuál es la forma o tipo de posible tumor que se esté generando en el área. Entonces ahí es donde ya, si acudimos antes, por lo menos ya tenemos más opciones hasta de hacer extracciones, porque si se trae en última fase, una fase terminal, entonces no hay mucho que hacer, porque ya la mascotita ya ha llegado a un punto hasta de metástasis. Entonces en metástasis oficialmente no se puede hacer nada, directamente es darle calidad de vida hasta donde logre aguantar la misma mascotita, o si ya está en una etapa donde ya ni siquiera él puede vivir con tanto dolor, entonces ahí se lo tiene que hacer ya una eutanasia compasiva por el dolor que llega a generar. A diferencia del humano, el humano no tiene esa opción, ¿no? El humano, cuando pasa, Dios no quiera que nadie pasara, pero con los que llegan a pasar tienen que soportar muchas molestias. Entonces, si un humano contara lo que pasa, entonces la pensaría varias veces el de dejarlo pasar este problema que se llega a ver en la parte de tumores en mascotita. Definitivamente el diagnóstico a tiempo, esto puede aumentar considerablemente la vida, mejorar el nivel de vida del animalito, de nuestra mascota. ¿Cada cuánto es lo aconsejable llevarlo al veterinario para tener el diagnóstico preciso en torno a tumores o posiblemente otras enfermedades? Pero en específico para este tipo, para los tumores, ¿cada cuánto es el tiempo aconsejable de llevarlo donde el veterinario, doctor? Siempre es mejor llevarlo cada 6 meses, o por lo menos, aunque no se pueda, por lo menos una vez al año, donde se puede hacerlo todos los estudios necesarios, o por lo menos los estudios de salud que se llama, para determinar si hay algún problema o anormalidad o algo que nos pueda dar pautas de que el paciente está cursando por algún problema. Normalmente se les pide lo que es una química para ver la funcionalidad orgánica, el hemograma, que nos puede dar pautas en la parte de células blancas o células rojas, también puede darnos pautas si hay algún descenso, en ejemplo, descenso de glóbulos rojos, que sean en un paciente que se ve activo, normal, que está caminando, correteando, pero tenga los glóbulos rojos bajos, entonces ahí ya nos da pautas de que posiblemente hay algo anormal en vaso o a nivel de médula. Entonces ya se pasaría a una ecografía, y en ecografía ya determinaríamos si hay algo normal a nivel del vaso, a nivel estructural. Entonces todo esto, digamos, se hace normalmente en un paciente que pueda llegar a estar cursando por algún tipo de neoplasias o tumores. Como les digo, sería ideal una vez o 2 veces al año hacer un estudio general de salud, lo que es química, hemograma, ecografía y rayos X. Con eso estaríamos ya cubriendo toda la parte general de la mascotita, como para decir va bien o hay algún problema o hay alguna falla en el funcionamiento de algún órgano. Ahora, como bien lo decía, doctor, hay cáncer o hay tumores en todo caso visibles y otros que no. En caso de no tener la posibilidad de llevarlo al veterinario, ¿cuánto tiempo vive el animalito con tumores? ¿Se sabe, se tiene más o menos un dato promedio? Varía dependiendo del tipo de tumor. Hay tumores que son benignos y tienen un crecimiento demasiado lento, entonces al ser demasiado lento puede llegar a tener una expectativa de vida casi normal, o sea, de un perrito que llega a vivir, digamos, 15 años,
un perro con tumor que no haya sido diagnosticado, pero que sea con un crecimiento lento, puede llegar hasta los 12, posiblemente 13. Entonces, y hay perritos que en días, o hasta, ni siquiera en días, en semanas, se detecta la parte del tumor, pero tiene un crecimiento demasiado acelerado. Entonces, al tener un crecimiento demasiado acelerado es donde ya no tienen una buena perspectiva de vida, porque puede en cualquier momento pasar un desenlace fatal en la cual la mascotita no va a poder tener una vida normal. Entonces va a depender también del tipo de tumor. Importante entonces llevarlo al animalito cada 6 meses aproximadamente para una buena revisión, o si no, tener muy en cuenta, ¿verdad?, el comportamiento de la pérdida de peso posiblemente, el cansancio, fatiga que puede tener, ya no juega como antes. ¿El lloriqueo también forma parte de estos síntomas, doctor? Sí, exactamente, puede ser debilidad al caminar, dolor en una cojea, debilidad en algún miembro, en alguna área, no le gusta que le toquen la pancita, entonces ahí ya nos puede dar pautas, o no come bien, se agita muy rápido, se pone muy azulado, se desmaya, entonces todo esto nos da pautas a empezar a buscar algún problema que tiene, y lo ideal es detectarlo antes de que siga avanzando, digamos. Puede ser una enfermedad, o como también puede ser un tumor, que es lo que no debería pasar, pero habría que hacer, como les digo, la parte de los estudios, que nos ayudarían mucho en la parte de un diagnóstico un poco más completo. Como siempre, doctor, es importante todo lo que nos dice, tener en cuenta toda esta información que recibimos, porque como le digo, ¿no?, para nosotros a veces es suficiente con darle de comer, sacarlo a pasear, darle agüita y listo. Pero no, hay detalles que hay que tomar muy en cuenta para que la mascotita, ese ser que queremos un montón, está ahí en la casa, nos alegra el día, nos alegra cada momento, pueda también estar y disfrutar y tener una calidad de vida importante. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos ubicar? Datos importantes para que la gente se pueda contactar con usted, doc. Bueno, nosotros estamos en la calle Cuba, entre lo que es Diego Romero y Carrasco. Estamos en atención las 24 horas, tenemos diferentes tipos de especialidades en la mañana, lo que es cirugía de tejidos blandos, traumatología, tenemos la parte de animales exóticos, oftalmología, cardiología, imagenología y fisioterapia, y en la tarde tenemos un médico que está en la cargo de dermatología, que es el doctor Fabricio también. Atención médica, atención médica general son desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y atención de emergencia a las 24 horas. Entonces no cerramos absolutamente para nada. Si hay alguna emergencia, entonces lo atendemos ya sea 3, 4, 5 de la mañana. Hay médicos en la cual están atentos para todas estas emergencias que se pueden llegar a presentar. Muy importante que sea todo, doctor, porque claro, uno en la mañana o en la noche no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, y ahí está entonces el dato importantísimo. El teléfono es el 719-46445, doc. Sí, exactamente, es el 719-46445, pueden llamar. 24 horas. Hay también en la parte del WhatsApp, o también tenemos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En TikTok también tenemos, entonces ahí también pueden ver la parte de los horarios, los médicos, quienes atienden, y a qué médico especialista podría buscar. Bueno, doctor, como siempre, el agradecimiento a usted por todo esto que nos ha dado como información y porque nos permite que nuestra mascotita viva muy bien con nosotros a nuestro lado, como se debe y como tendría que ser. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo encuentro. Cuídese mucho. Un gusto verlo. Igualmente nos vemos hasta otra oportunidad para otro tema interesante en la parte de veterinaria y para el cuidado de nuestras mascotas. Tengan una buena tarde. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Infómanos en vivo. Y así estamos avanzando en la tarde, sí, con temas muy importantes como este. Claro, es importante también porque ¿quién no tiene una mascotita en la casa? ¿Quién no quiere que esté feliz, contento? Nos mueven la cola, claro que nos hacen renegar de vez en cuando, pero es parte, ¿verdad? Es parte de lo que uno tiene como responsabilidad de tener una mascota en casa. Por eso hay que tomar muy en cuenta, hay que cuidarlos mucho, especialmente ver el comportamiento, si hay cambios, ¿no? Importante de llevarlo al veterinario inmediatamente o hacer un chequeo constante, ¿no? Cada 6 meses, como bien lo decía el doctor. Bueno, ahí teníamos entonces la participación del doctor Diego Aliaga acá en Infómanos. Ay, 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 quiero una Villa Santa.